Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Eliana, Carla, David, Aníbal, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de los Mishpatim de Yahweh, en el cual estamos tratando los motivos por los cuales la ley es espiritual, como nos asegura Shaul. Entonces, el punto 12, ya vimos 11 puntos antes, el punto 12 es no demorarse para ofrecer lo que recibimos y lo que procesamos. En Shemot 22, del 29 al 31, tenemos 4 ordenanzas relacionadas con la manera en que debemos vivir en Mashiach. La primera dice, no retendrás lo mejor del primer producto de tus lagares. Las palabras en hebreos dicen meleateja de dimaja, de la palabra, melea, ¿sí? Que significa abundancia, y dema, que significa lágrima. La frase literal dice, no retrasarás ofrecer, digamos, de la abundancia, o sea, de la cosecha, y de las lágrimas, que representan el aceite y el vino. Aunque podemos comprender que se trate de la cosecha de los granos y del lagar, y ciertamente tuvo ese cumplimiento físico, ciertamente la implicación espiritual es muy fuerte. Acá hay bastante clara, tenemos que ofrecer en el altar tanto de nuestras experiencias agradables como de las dolorosas, tanto lo que se cosecha como lo que ha sido prensado. Entonces esta es la cuestión, ¿no es cierto? Acá ofrecer de los dos tipos de experiencias que tenemos. Esto significa entonces ofrecer la plenitud de la cosecha del vino y del aceite, de las uvas y los olivos que han sido exprimidos, ¿no es cierto? Tanto las uvas como las aceitunas tienen que ser machacadas para liberar su tesoro interior. Esta plenitud se refiere a la plenitud de la cosecha del producto de la buena tierra, y el lagar se refiere al rebozo del vino y del aceite. Esta es la manera de vivir en Mashiach. Al huir a Mashiach y al disfrutarlo a él como nuestro descanso y libertad, como nuestra ciudad refugio, ¿no es cierto? Como vimos, debemos vivir en él como la cosecha y el jugo, o sea, el producto de lo que es prensado. Además, tenemos que ofrecerle el primogénito del hombre y del ganado. Tenemos también que ser hombres santos y no comer la carne de los animales muertos por bestias salvajes, ¿no es cierto? Los animales muertos por bestias salvajes está completamente prohibido. Vamos a ver mejor después el asunto de los alimentos cuando lleguemos a Levítico. Entonces, necesitamos la interpretación correcta de estas ordenanzas para conocer sus indicaciones, implicaciones y significados. Hemos visto que el altar representa al madero, ¿sí? Que los sacrificios representan a Mashiach. Ahora tenemos que preguntar qué significa la plenitud de la cosecha y el fluir de vino y aceite. No tenemos que pensar que no necesitamos entender estas cosas, lo que son literales y nada más. ¿Y qué significa ofrecer a Elohim al primogénito del hombre y de los animales? ¿Qué significa ser un hombre santo? ¿Y cuál es el significado de comer carne desgarrada por animales salvajes o no comerla, ¿no es cierto? Todos estos asuntos están relacionados con el vivir en Mashiach, dentro del cual hemos huido para encontrar descanso y libertad. Nosotros, los creyentes en Mashiach, somos comparados en las escrituras con una cosecha. Shaul dice, ustedes son huertos de Elohim, dice en Corintillín Malef en el capítulo 3. Para Yahweh somos un cultivo. La cosecha de la buena tierra tenía que ser ofrecida a Elohim sin demora. Si vivimos en Mashiach, lo disfrutamos como nuestro descanso y libertad del trabajo del mundo, ¿no es cierto? De todo lo que es el mundo en sí. Dedicamos todos nuestros esfuerzos a su obra, vamos a crecer en vida. En otras palabras, cuando vivimos en Mashiach, lo cultivamos al trabajar en él como la buena tierra y producimos una cosecha de plenitud. ¿Qué trabajamos? Nuestra buena tierra interior, la buena tierra en la cual nuestro Mashiach ha sido sembrado. Ese es el trabajo que somos llamados a hacer y no cultivar la tierra del mundo, de cualquier forma que sea llamado esto, ¿no es cierto? Mashiach es la buena tierra que ha sido colocada en nuestro interior, donde también plantó su semilla, que es la que tiene que crecer verdaderamente. Hola Mariel, hola Katy, bienvenidas. Entonces, la buena tierra es el nuevo hombre que hemos recibido para trabajar en él,
para hacer crecer en esa nueva tierra las semillas de Él mismo, ¿sí? Nuestra nueva persona. Es esa nueva persona, somos nosotros en la medida en que nosotros nos mezclamos con Mashiach en ese nuevo hombre. Es Mashiach mezclado con cada uno de nosotros, no es el mismo Mashiach exactamente en cada uno, porque en cada uno se mezcla con la persona. Esta plenitud debe ser ofrecida a Elohim sin demora. Esta mención de la plenitud implica que vivimos en la buena tierra. Fuera de Mashiach como la buena tierra, ¿cómo podemos tener una cosecha con su plenitud? ¿O cómo podemos tener uvas y aceitunas que sean prensadas para producir vino y aceite? Ninguno de los israelitas fue obligado o no se le fue pedido ofrecer absolutamente nada mientras estaban en el desierto. La cuestión comenzó cuando entraron en la buena tierra. Entonces es necesario tener la buena tierra. Así que el hecho de que se mencione la plenitud implica que el pueblo escogido de Elohim está en la buena tierra. En ese momento ya está allí. Según la tipología, la buena tierra es el Mashiach, que lo incluye todo, que nos da todas las cosas, todo lo que necesitamos. Él es todo en todo, ¿no es cierto? Y tenemos que huir hacia Él, disfrutarlo como nuestro descanso y nuestra libertad, o sea, nuestra salida del mundo, ¿no es cierto? Aunque todavía es parcial porque todavía estamos pintando cuadros, no nos olvidemos. Y luego vivir en Él, trabajando la buena tierra que nos ha dado para producir mucho fruto y llevarlo al Padre. Mientras vivimos en la tierra, estamos labrando, estamos trabajando, estamos cultivando, ¿sí? Tanto la buena tierra como la cosecha producida en la tierra son Mashiach, todo es Mashiach, ¿sí? Por lo tanto, la plenitud de la cosecha se refiere a la cosecha de la rica experiencia de Yeshua, de nuestro Yeshua en nuestro interior. Así que en nuestra experiencia con Él no solo tenemos que tener la plenitud, sino también el lagar, el fluir del vino y del aceite, ¿sí? El lagar representa el rebozo de nuestra experiencia del madero. Cuando algunos santos comparten en las reuniones de la congregación parte de su testimonio, puede ser la plenitud de la cosecha, justamente, sí, otra parte el lagar, el rebozo de la experiencia de Mashiach por medio del madero. ¿Cómo experimentamos a Mashiach por medio del madero? Sometiendo nuestra carne al madero, evidentemente. Y esos testimonios, esas cosas que compartimos entre hermanos son precisamente entregar estas cosas en el altar y llevárselas a la congregación y a Yahweh mismo. Hola Johnny, bienvenido. Entonces, las prensas usadas para hacer vino y aceite representan el madero, porque son cosas que presionan, son cosas que llevan a la muerte, porque las aceitunas y las uvas tienen que ser completamente pisoteadas. El vino fluye por la prensa, que es el madero, para alegrar a Elohim y al hombre. El vino representa la alegría, aún para ser usado como libación, ¿no es cierto? Y el aceite fluye para complacer a Yahweh también. La plenitud y el lagar representan la rica experiencia de Mashiach que tenemos en todos los ámbitos internos y el rebozo de los sufrimientos del madero. No podemos olvidarnos que el aceite representa al Ruach, ¿no es cierto? Esto es una plenitud del Ruach en nuestro interior. Esta plenitud y este lagar tienen que ser ofrecidos a Elohim sin demoras, nos dice él. Entonces, hemos experimentado a Mashiach hoy. Si es el caso, sí, que tiene que serlo, porque si no, no estamos viviendo, tenemos que venir a la reunión y ofrecerle a Elohim la plenitud de nuestra cosecha. ¿Qué fue lo que cosechamos? Vamos a llevarlo al altar, ¿no es cierto? En la reunión de la congregación que es la novia. Esto es ofrecer la cosecha con su plenitud. Veamos que todas estas cosas tienen que ser realizadas corporativamente. Todos tenían que llevar sus cosas, porque de esa manera se comparte, se pasa de unos a otros. Una experiencia de Mashiach es la plenitud de la cosecha, otra es el lagar, entonces, el rebozo de las prensas, ¿no es cierto? Que es por medio del madero. Fuera de las prensas podemos tener uvas o aceitunas, ciertamente, obviamente, porque primero las tenemos que cosechar, ¿no es cierto? Pero no tenemos ni el vino ni el aceite todavía. Los dos necesitan ser prensados realmente para convertirse en alegría y en unción. Si no, no tenemos esas dos cosas. Por una parte, Mashiach es tipificado por la vid, como sabemos, y por otra es tipificado por el olivo. Por lo tanto, Mashiach no es solamente el trigo y la cebada, sino también la uva que produce el vino y la aceituna que produce el aceite. Él es el todo en nosotros y nosotros debemos aprender a cosechar, ¿no es cierto?, todas esas cosas y a producir también el vino, ¿no es cierto?, y el aceite
aceite. No olvidemos que también los granos deben ser molidos, o sea que todas las cosas tienen que pasar por el madero de Mashiach. No creamos que son solamente los líquidos, también los sólidos tienen que ser molidos. Pero tanto, entonces estas dos cosas, perdón, requieren la prensa. Así que esto indica que Mashiach, cuando él representa, tipifica la uva y la aceituna, necesitan el madero, ¿sí? En nuestra experiencia, nosotros también tenemos que ser prensados por el madero, ¿sí? Nosotros también tenemos uvas y aceitunas que necesitan ser prensadas en el madero. Y estas son las experiencias que tal vez muchas veces nos parecen dolorosas, ¿no es cierto? Estas son las lágrimas, como está escrito en el original, ¿sí? Porque vienen prensadas a través del dolor, de experiencias que normalmente experimentamos como dolorosas, como desagradables, no del todo agradables, pero que producen vino y aceite. Entonces, ¿qué terminan produciendo esas malas experiencias? Alegría y unción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser realmente así? En un sentido muy real y positivo, la vida de la congregación es una prensa de vino y de aceite, sobre todo la vida en la congregación. La vida individual nunca hace nada porque individualmente, sueltos, no podemos producir nada. Si no experimentamos la presión en la vida de congregación, ¿sí? Dentro de la vida de congregación, pero no porque tengamos que ser prensados unos contra otros necesariamente, sino porque tiene que ser experimentado dentro del edificio en sí, ¿no es cierto? Si no lo experimentamos, la uva y la aceituna van a permanecer enteras. Si permanecen enteras, está faltando una experiencia. La vida creyente es una vida que continuamente tiene que estar bajo la presión del madero. ¿Qué necesitamos? Someter nuestra carne al madero por amor unos a otros para producir la alegría y la unción, justamente. Si deseamos vivir en Mashiach, necesitamos tener esta plenitud de la cosecha del lagar, llevarlos a la prensa y producir ese fluir de vino y de aceite para presentar las cosas a Yahweh, para que nuestras reuniones sean vivas, estén ungidas con el aceite, para que tengan la alegría del vino. En este asunto no nos dejemos engañar por la superficialidad que existe entre los creyentes contemporáneos. ¿Sí? Debemos seguir la manera de cultivar y de cosechar a Mashiach para obtener una cosecha plena de él. Si eso implica experimentar el madero. Eso implica utilizar el madero en el proceso, porque no es solamente la parte agradable, ¿sí? Y esto es lo que se le escapa a la mayoría de los creyentes hoy. Ellos tienen uvas y tienen aceitunas, pero no tienen la producción de esas uvas, no tienen aceite ni tienen vino, o sea que no tienen ni alegría ni unción. Entonces, una vez que las obtenemos, ¿no es cierto? Sin demora llevamos esa plenitud de lo que hemos obtenido a las reuniones de la congregación para ofrecerlas a Elohim. La razón por la cual no debe haber demora es que el producto no es para nosotros, ¿no es cierto? Aunque es para nosotros, pasa por nosotros, obviamente, pero no es solamente para nosotros, sino para el deleite y la satisfacción de Elohim, y debe ser experimentado por toda la congregación. 13º punto, el primogénito de los hijos y del ganado debe ser ofrecido a Yahweh. Continúa el pasuk, los pasukim que estamos leyendo, y dice: me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Aquí vemos que el primogénito de los hombres y también del ganado debía ser ofrecido a Elohim. Según Shemot 13, la razón era sencilla: los primogénitos entre los hijos de Israel fueron redimidos en Pesaj, ¿no es cierto? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dijo Yahweh en el capítulo 13 de Shemot. El pasuk 15 nos indica que el israelita debía explicar a su hijo, ¿no es cierto? Cuando el faraón rehusaba tercamente dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, los primogénitos tanto de hombre como de bestia. Por eso yo sacrifico a Yahweh todo fruto macho del vientre, pero redimo a todo primogénito entre mis hijos. Por lo tanto, ofrecer los primogénitos a Elohim se relaciona con la redención de los primogénitos durante Pesaj. Todos los descendientes de Adán son considerados primogénitos.
En Adán todos somos primogénitos. Aunque nuestro destino era ser muertos, ¿no es cierto?, por Elohim, el primogénito de los hijos de Israel fue redimido por el Cordero Pascual. ¿Sí? Por ser comprados por precios, no pertenecían a sí mismos. Ellos fueron los representantes del resto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso el primogénito y nada más. Para no estar haciendo uno por uno. Nuevamente lo repetimos. Siempre hay representatividad en las escrituras. Por eso debían separarse y sacrificarse para Elohim. Al ofrecer los primogénitos a Yahweh, los hijos de Israel se acordaban de lo que él había hecho en Pesach, ¿no es cierto? Nuestra experiencia con Yahweh, nosotros también debemos conservar esta clase de recuerdo, ¿no es cierto? Tenemos que tener en mente siempre los hechos de Yahweh, no solo los presentes, sino también los pasados. ¿Qué es lo que simbolizan todas las cosas? Tenemos que recordar que como primogénitos de Adán, deberíamos haber sido destruidos por Elohim, pero en lugar de esto fuimos redimidos por Mashiach, quien fue nuestro sustituto. Y todo eso, ¿quién lo hizo? Yahweh mismo. ¿Sí? Entonces, ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Elohim. Shaul afirma, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Ruach de santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Esas cosas debemos tenerlas en cuenta todo el tiempo en el que caminamos y decimos, no, pero me tengo que ocupar de esto, me tengo que ocupar de aquello. ¿Qué esclavo le dice eso a su amo? Nosotros lo decimos siempre. Hola Gaby, bienvenido. Entonces, si deseamos vivir en Mashiach, siempre debemos recordar que por su redención no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Yahweh. Sí, debemos recordar esto día tras día y en todos los minutos del día, mejor también. El punto 14, ser hombres santos para Yahweh, indica que debemos estar restaurados con Mashiach. Sí, ustedes serán gente consagrada a mí. Continúan diciendo Shemot 22. Según las escrituras en su conjunto, y particularmente el Berij Hadashah, ser santo significa ser saturado por Mashiach, ¿no es cierto? Y con él, como nuestra santidad, nos presentamos delante de Elohim. Por él están ustedes en el Mashiach Yahshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, dice Shaul en Corintiim Aleph en el capítulo 1. Mashiach entonces nos fue hecho santificación. El hecho de que Mashiach es nuestra santificación significa que somos saturados con él como santidad. En este camino, en este proceso que vamos haciendo, él se va configurando dentro de nosotros en la medida en que permitimos que él sea mezclado con nosotros y se va haciendo nuestra santificación. Él fue hecho para nosotros. Todas estas cosas necesitamos permitir que él las exprese, porque normalmente están ahí los paquetes de todos los dones, de todos los regalos que nos dio cerrados y sin tocar. Para vivir en Mashiach como pueblo escogido de Elohim tenemos que llevar una vida santa, es decir, una vida saturada con Mashiach como nuestra santidad. Nosotros no podemos llevar una vida santa porque obedecemos cosas, eso no es una vida santa. Por mucho que la mayoría de los creyentes insistan en que si se portan bien son buenos. Ese es un concepto absolutamente humano que no tiene nada que ver con los conceptos que Yahweh tiene de lo que es la santidad. El punto 15 es no comer carne desgarrada de bestias, ¿no es cierto? Dice, no deberán comer carne destrozada por bestias en el campo, se la echarán a los perros. El hecho de no comer ninguna carne desgarrada por las bestias y echarla a los perros significa que debemos tomar solamente a Mashiach como nuestra provisión de vida, nada de muerte. Nada que haya sido muerto, y mucho menos por las bestias, que sabemos que simbolizan a los demonios, ¿no es cierto? Nada que haya sido corrompido por animales que ya están corruptos por la muerte, ¿no es cierto? Entonces esto es tanto literal como espiritual, evidentemente. Nada que sea tocado por las bestias, ¿sí? Puede entrar en nosotros. Ningún producto demoníaco, ni tampoco nada demoníaco que provenga de hombres que trabajan para demonios, puede entrar en nosotros. Nosotros necesitamos apartarnos de todas esas cosas, como dicen las escrituras, ni siquiera toquen las vestiduras contaminadas.
¿no es cierto? Esa es la posición que necesitamos tratar de alcanzar. Sabemos cómo vivimos, inmersos en este sistema, pero de cualquier manera, de a poco necesitamos empezar a limpiarnos, a apartarnos y hacer de eso una costumbre y una forma de ser que el mundo vea y que finalmente termine respetando. Las cosas relacionadas con la muerte tienen que ser comida para los hombres inmundos, ¿no es cierto? Es decir, los perros. Los perros representan a la gente inmunda, como dice Filipenses capítulo 3. Esto significa que solo debemos comer a Mashiach, ¿sí? Y únicamente como los sacrificios y las ofrendas. Recordemos que una vez que entramos en la tierra, ya no hay más maná. Así que se terminó el maná, ¿sí? El maná era solamente lo que Él nos estaba trayendo, ¿no es cierto?, día a día, y ahora necesitamos empezar a producir. Nosotros ya recibimos ese maná es nuestra semilla interior que tiene que crecer y ahora nosotros tenemos que producir. Nosotros necesitamos alimentarnos justamente de lo que producimos en esta tierra interior. No estamos hablando de cosas externas, estamos hablando de cosas internas, y los frutos de esta tierra interior son los frutos del Ruach de Mashiach. Entonces, veamos si andamos raquíticos y muertos de hambre o si nos alimentamos correctamente. Necesitamos hacer que nuestro Mashiach interior crezca y produzca frutos. Solamente podemos alimentarnos de este Mashiach, que es como los sacrificios y las ofrendas. Y si deseamos vivir en Mashiach, tenemos que comerlo a Él. Y no comer nada, obviamente, que provenga de la muerte, ¿no es cierto? Ya decimos, ya no el maná siquiera, pero el maná era santo, ¿no es cierto? Sino que directamente tampoco podemos comer nada de la muerte. Evidentemente, tenemos que dejar todas esas cosas de lado y considerarlas basura realmente. El punto 16 es guardar el Shabbat para descanso y alimento de los carentes. Durante 6 años sembrarás tu tierra y cosecharás su producto. Pero en el séptimo dejarás que descanse y quede baldía, que los necesitados de tu pueblo coman de ella y lo que dejen que se lo coman las bestias salvajes. Harás lo mismo con tus viñas y tus olivares. Durante 6 días harás tu trabajo, pero en el séptimo día cesarás del trabajo, para que tu buey y tu asno descansen y que tu siervo y el extranjero se repongan. ¿Sí? Eso está en el capítulo 23. Vean cómo él se ocupa inclusive de las bestias salvajes, dice acá, para que se lo coman las bestias salvajes. Mashiach es nuestro Shabbat porque en él entramos como nuestros reposos, no para dejar de trabajar, sino para que seamos trabajados por él. Justamente cuando entramos en la buena tierra, la gente no dijo, voy a dejar de hacer nada. No, al contrario, vean perfectamente cómo era la historia. Durante todo el camino en el desierto, ellos no cultivaron nada, no hicieron nada para recibir su maná. Al contrario, ahí no trabajaban nada. Cuando entraron en la tierra tuvieron que ir a cultivar sus propios frutos. Entonces decir que cuando yo entro en el reposo de Mashiach, que porque no hago más nada, es no entender las escrituras. Evidentemente, ahí es donde comienza el trabajo, pero ¿el trabajo de qué? El trabajo de Mashiach, ¿no es cierto? Mashiach a nosotros en Mashiach, produciendo el fruto del Ruach. Entonces, guardar el Shabbat para que el ganado descanse, para que el hijo de la sierva y el extranjero, no sé, sean refrescados, tipifica entrar en Mashiach, verdaderamente, como nuestro descanso, a fin de ser capacitados para que para dar fruto. ¿Y qué vamos a hacer con ese fruto? ¿Nos lo vamos a comer todos nosotros? Sabemos perfectamente que no, porque los frutos que producimos siempre tienen semillas según su especie, ¿no es cierto? De manera que estos frutos son para dar a los demás. En el séptimo año tenemos que dar siempre para los demás, tenemos que dar para los que no lo tienen. ¿Quiénes son los pobres? Los que han perdido su estatus porque alguna cosa mala hicieron y entonces cayeron de la gracia, y puede ser momentáneamente. Entonces, para ellos y para los extranjeros, es decir, las naciones que no han recibido a Mashiach, que no han recibido a Yahweh, los gentiles, estamos hablando de ellos. Para ellos nosotros producimos frutos, no para nuestro beneficio. Que bueno, ahora tuve una cosecha doble, me voy a venderla, me voy a hacer 2 casas. No es para eso, es justamente para alimentar a los que no tienen. Nosotros estamos siendo preparados, calificados y trabajados para dar, no para recibir y nada más. Entonces, el principio del alimento es el mismo, la ordenanza relacionada con un año sabático para la tierra. ¿Sí? Sin embargo, el resultado de guardar el Shabbat no es tan significativo como guardar el año sabático, pero es una pequeña
práctica, ¿no es cierto? Pequeñas prácticas para llegar a grandes prácticas. Guardar el día del Shabbat permitía que otros descansaran y se refrescaran, ¿no es cierto? Mientras que guardar el año sabático suministraba alimentos a los demás. Es algo mucho más grande, es algo mucho más importante. Algunos creyentes pueden hacer descansar a los demás y aún refrescarlos. Generalmente nosotros conseguimos hacer eso, ¿no es cierto? Siempre estamos en ese nivel. No obstante, son pocos los que pueden suministrar a los demás el alimento espiritual. Al guardar el día de Shabbat, tomamos a Mashiach como nuestro descanso hasta cierto grado y podemos transmitir esa paz, esa shalom y ese descanso en un nivel básico, ¿no es cierto?, a los demás. Y en ese nivel básico estamos capacitados para ayudar a otros, justamente, ¿sí? Pero al guardar el año sabático, cuando ya comenzamos a guardar el año sabático, que a lo que estoy hablando ahora no es que dejemos de trabajar dentro de 7 años y hablemos de estas cosas, sino que estamos hablando de un símbolo a nivel espiritual, ¿sí? Cuando llegamos al año sabático, tomamos a Mashiach como nuestro descanso completo en un mayor grado, ¿sí? Y podemos alimentar a los que no tienen. Esto quiere decir que podremos ayudar a los que no han conocido aún, no tienen en completitud, por lo menos tampoco, a Mashiach ni a Yahweh, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que lo vamos a hacer cada 7 años y nada más, evidentemente. Esto es un símbolo, ¿sí? Porque es un símbolo de la plenitud. El número 7 es el símbolo de la plenitud espiritual. La intención de Yahweh al colocar esta figura no era hacer que la gente se aburriera un día a la semana, como normalmente se queja mucho, ¿no es cierto? Y se quejaban ya en las escrituras, está registrado, o un año cada 7, ¿no es cierto? Sino que comprendieran la importancia de profundizar en el crecimiento para ser benefactores y ayudadores de los que vienen detrás, para que fueran parte de todo la maquinaria, ¿no es cierto? Engranajes, para que comprendieran su importancia, la importancia de nuestras acciones, no para nuestro beneficio, sino para el todo, que es el edificio, ¿no es cierto?, de Yahweh. Hola Andrés, hola Maribel, bienvenidos. Entonces, el milenio es el 7º año, ¿no es cierto? Comenzamos en este aprendizaje que tenemos. Empezamos con tareas simples, como estábamos diciendo, primero Shabbat, para llegar a 7º año y finalmente llegar a Jubileo, obviamente, ¿no? Que es el punto máximo. Y vamos avanzando de a poco, vamos aprendiendo. Sabemos que los primeros israelitas no entendieron estas cosas y que ni siquiera el segundo paso consiguieron dar en la primera vez. En la segunda etapa, ya en la era pasada, ¿no es cierto?, ya pudieron entender un poquito, bueno, después de que los que fueron llevados al exilio, ¿no es cierto?, bueno, ahí dijeron, no, ahora vamos a empezar a guardar la segunda, pero la tercera nunca fue guardada todavía. Entonces, esas cosas son importantes que vayamos incorporándolas, porque nosotros ya estamos llegando a tener la comprensión de la importancia que tienen, ¿no es cierto? Entonces, solamente en el futuro Mashiach se va a convertir en nuestro descanso al máximo, y eso va a ser a futuro verdaderamente. Aún así va a ser tiempo de trabajo todavía, porque muchos creen que esa plenitud va a ser en el milenio. Esa plenitud en el milenio va a ser para los vencedores, no va a ser para todos, y va a haber mucho trabajo todavía. Sabemos que las naciones van a estar aprendiendo, sabemos que al final tenemos una rebelión, sabemos que hay muchas cosas por delante todavía en este milenio, que no es la perfección final que muchos aseguran que será. Sí, el milenio es el 7º año, y el año en que el hombre deja de trabajar y producir su fruto incierto, sí, porque el fruto que produce el hombre es un fruto que no sirve, sabemos, y se realiza la verdadera tarea del Ruach. Ese es el secreto del Shabbat en sí, ¿no? Eso es el dejar de trabajar, el día en que verdaderamente conseguimos sacar la carne, dejarla de lado, dejarla de trabajar en la carne y entender de manera más plena lo que es trabajar en el Ruach mismo. Los nuevos comienzos son en el 8º año, no en el 7º. Esto hay que entenderlo, ¿sí? El 7º es el fin de la semana, es el fin de la primera semana, no es el comienzo de una nueva. No se puede hacer un final, un comienzo en un final y mezclar las cosas. Muchos creen que en el milenio no va a haber nada para hacer, y es todo lo contrario, ¿sí? En el milenio vamos a tener que producir los frutos, porque si entramos en la tierra, empezamos a trabajar la tierra, lo que está escrito. Y la gente cree que no, que hay
y cielo y arpas y todo lo demás, sí, pero en realidad nosotros lo que vamos a hacer es trabajar la tierra, pero esta vez a la manera del Padre, como Él dice. Por una parte, tenemos que aprender por medio de las ordenanzas de Shemot cómo vivir en Mashiach, ¿sí? Por la otra, tenemos que aprender cómo beneficiar a otros, ¿sí? En Mashiach también. No tenemos que aprender las cosas para nosotros. Ay, qué bueno que estoy creciendo. Ay, qué lindo. Ahora sí estoy en el camino. Ahora sí me salvo. Ahora sí estoy zafando. Voy a zafar de todas las cosas. No, la cuestión no es para nosotros, sino es siempre para dar al otro. Tenemos que concientizarnos de nuestra conexión siempre que tenemos que tener con los demás, ¿sí? No tenemos que buscar únicamente vivir en Mashiach nosotros mismos, sino también proporcionar este deleite a los demás. Primero debemos suministrar a los demás el descanso y refrigerio, que es lo básico, ¿no es cierto? Y después llegar a conseguir darles la comida espiritual, el producto del campo, de la vid y el huerto. ¿Sí? Suministrar a otros con este producto es suministrarles con la mejor comida, porque la comida la produce, la bendice, ¿no es cierto? Y nos la proporciona el propio Yahweh. El punto 17, las fiestas representan el plan de salvación de Yahweh. 3 veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de los ácimos, comiendo pan ácimo por 7 días como te he mandado. Al tiempo establecido en el mes de Abid, porque en él salieron ustedes de Mitzray. Nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías, y la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste en el campo. Y la fiesta de la recolección al fin de año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante del Hadón Yahweh. Celebrar las fiestas para Elohim 3 veces al año tipifica el pleno deleite de Elohim en Mashiach, ¿sí? Guardar Pesaj es recordar un sacrificio de Mashiach que proporcionó la sangre que nos cubre, nos trae la salvación y nos permite presentarnos delante del Padre. Esto habla de muerte y de resurrección. Como sabemos, morimos al mundo, que es Egipto, y nacemos al reino de Yahweh. Salimos por la puerta ensangrentada, ¿no es cierto? Como ya hemos estudiado. Guardar la fiesta de los panes sin levadura tipifica disfrutar a Mashiach como la provisión de vida sin pecado, ¿no es cierto? Como vamos dejando de lado el pecado. Esta fiesta era la continuación de la fiesta de Pesaj, ¿no es cierto? Como sabemos, es una semana. En realidad la fiesta de Pesaj, la fiesta de los panes sin levaduras y las primicias son una sola. Son tres partes dentro de una, ¿sí? En Corintiyim Aleph, en el capítulo 5, vemos claramente que la fiesta de los panes sin levadura señala a Mashiach, sin duda alguna, ¿sí? Guardar Bikurim, que es primicias, es ofrecer lo mejor de nuestros frutos, como acabamos de ver, ¿no? Y también una representación de los vencedores, porque todo simboliza muchas cosas, ¿no es cierto? Sabemos que son capas. La segunda fiesta era Shavuot, que era la fiesta de la cosecha del trigo, la fiesta de esta cosecha, ¿no es cierto? Se conoce también como Pentecostés, posteriormente, ¿no es cierto? En el día de Pentecostés, y lo separo, hablo del nombre en griego, para que sepamos cuál es la época histórica, ¿no es cierto? El Ruach fue derramado sobre la congregación. No obstante, en el Tanaj, la fiesta de la cosecha no está relacionada con el aceite. Prestemos atención, ¿sí? El aceite tipifica el Ruach, ¿sí? Sin embargo, está relacionada con las primicias que tipifican a Mashiach en primer lugar. El Mashiach resucitado es las primicias, ¿no es cierto? En la manifestación histórica, o sea, él tenía que ser la primicia para ser el primogénito de todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es también cuando Mashiach resucitó. Él fue el primero en resucitar, él fue el primero en todo. En realidad, según Corintiyim Aleph en el capítulo 15, Mashiach resucitado es el Ruach vivificante, porque de esa forma él pudo convertirse en el Ruach vivificante. Así que en la tipología del Tanaj vemos a Mashiach como las primicias y vemos cómo él se convierte en el Ruach. ¿Y cuál es el símbolo del Ruach? El aceite, justamente, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos donde está oculta, escondida, pero presente la tipología, ¿no es cierto? Y cómo se corresponden perfectamente una con otra. Ahí en el cumplimiento de esta tipología, justamente, pero ya en el Berija allá, en el día de Pentecostés, tenemos al Ruach derramado ya sobre los creyentes. Ahí ya viene la multiplicación, ¿sí? Ahí comienza el crecimiento. Nosotros siempre tenemos la semilla, porque Mashiach hace el cumplimiento de todo y él es uno ahí, para que después salgan muchos. Ese es el
problema que tienen muchos, ¿no es cierto? Que dicen, Mashiach es el uno, él tiene que serlo todo. No, él no tiene que serlo todo y nada más. Él vino para multiplicarse y la gente no quiere ser multiplicada en él. Y eso es una negación a su obra también, ¿no es cierto? La cuestión es permitirle a él expresarse en nosotros y crecer y desarrollarse en nosotros, ¿no es cierto? Y la mayoría se lo niega completamente, no le permite manifestarse, no le permite crecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta tipología del cumplimiento? Encontramos la manera en las palabras de Shaul, dice, el postrer Adán fue hecho el ruaj vivificante, por lo tanto, de esta manera, ¿quién pudo entrar? ¿Quién pudo convertirse en el aceite que ungió a todos los creyentes que realmente lo aceptaron, evidentemente, ¿no es cierto? Mashiach, el último Adán, resucitado como las primicias, se convirtió en el ruaj vivificante, se hizo aceite de unción, verdaderamente. Por lo tanto, en su cumplimiento, la segunda fiesta es una fiesta con el ruaj, ¿sí? Con el aceite. Hoy en día, casi todos los creyentes saben que Pentecostés está relacionado con el ruaj, ¿no es cierto? En el día de Pentecostés, el cumplimiento neotestamentario, digamos, de la fiesta, de la cosecha, se derramó el ruaj en los hermanos que estaban en el aposento alto. No obstante, con la fiesta de la cosecha del Tanaj, que está relacionada con las primicias de la cosecha, no parecería ver que hubiera cosas que representaran al ruaj, ¿no es cierto? A primera vista no parece. Pentecostés significa 50 días, como sabemos. Después de que las primicias eran ofrecidas a Elohim en el 8º día, ¿sí? La gente contaba 7 semanas, ¿sí? Es el conteo del Omer. Después, entonces, cuando llegaba al día 50, se celebraba la fiesta de la cosecha. Según la tipología, Pentecostés involucraba, que en aquella época era Shavuot, ¿no es cierto? En la época antigua, involucraba la ofrenda de las primicias a Elohim, pero conforme al cumplimiento, Pentecostés está relacionado con la venida del Ruach. Cuando decimos cumplimiento, hablamos del cumplimiento más adelante de la realidad, que es el cumplimiento espiritual, ¿sí? Entonces, aparentemente las primicias parecen no tener nada que ver con el Ruach, ¿no es cierto? No obstante, si comparamos la tipología del Tanaj con el cumplimiento en el Berija Asá, justamente, vamos a ver una señal convincente de Mashiach como resucitado, sí, que es las primicias. Esa es el cumplimiento verdaderamente, cuando él resucita y él se convierte en el Ruach, verdaderamente. Y esto se repetirá cuando en su segunda venida, cuando serán levantados los vencedores. Entonces las primicias en tipologías llegan a ser el cumplimiento del Ruach, ¿sí? De toda la plenitud del Ruach. El Ruach viene aquí a ¿qué? A multiplicarse, no a estar dentro de cada uno como sellito y nada más, ¿no es cierto? A decir, bueno, yo me pongo acá para que vos puedas salir volando y ser arrebatado. No, él viene para sembrarse literalmente en el interior de cada uno, para reproducir a Mashiach en el interior, para que demos mucho fruto. Esa es la cuestión. La mayoría de los creyentes se niega a dar fruto, se niega a entender que tienen que colaborar en eso. Y o se inclinan por el lado de decir, no, pero yo no tengo que salvarme por las obras, o se inclinan por el otro lado y dicen cualquier cosa. O sea, no quieren. La cuestión es que la carne se niega literalmente. La tercera fiesta es Sukkot, ¿no es cierto? La fiesta de los frutos. Celebrar la fiesta de los frutos tipifica el deleite de la plenitud del Padre en Mashiach, ¿no es cierto? El resultado final, o la consumación, digamos, del deleite de Elohim en Mashiach es el deleite de la plenitud, ¿sí? Y esto viene esto viene antes del invierno, ¿no es cierto? Es la última de la cosecha y es la que encierra justamente todos los dones que el Padre ha estado dando a lo largo de todo el año, ¿no es cierto? La fiesta de los frutos se llama también la fiesta de los tabernáculos, como sabemos. Esta fiesta representa entonces esa plenitud de Elohim durante el milenio, porque aún falta cumplir el último día de la semana. Sabemos perfectamente que es la última era, la era de Shavuot. Muchos creen que esto implica la eternidad, pero como ya vimos, el séptimo día no es el primero de la semana, no son nuevos comienzos, es el fin de una semana. Es necesario pasar el milenio, llegar al juicio del gran trono blanco, y solo entonces van a llegar los nuevos cielos y la nueva tierra, que sí dará lugar al nuevo comienzo, y veremos qué es lo que
que sucede en ese momento. Entonces tenemos que quedar profundamente impresionados con el hecho de que estas tres fiestas representan el pleno deleite de Elohim en Mashiach. Tenemos que entender eso, tiene que haber deleite, y si no hay deleite, algún problema está habiendo. Podemos decir que con la primera fiesta, Mashiach es sembrado como una semilla, ¿no es cierto? Con la segunda fiesta tenemos una cosecha en la cual Mashiach es segado, ¿sí? Como la primer planta, el primer producto, y se transforma en el Ruach vivificante. El deleite de esta fiesta empezó realmente en el día de Pentecostés, en Shavuot, ¿no es cierto? Y continuará, aunque parcialmente, hasta la tercera fiesta, que es la fiesta de la cosecha de los frutos. Alguien ha producido frutos para poder presentarlos, y ese va a ser el problema de muchos, ¿sí? Que tenemos que apurarnos en crecer y producir los frutos para cuando venga el encargado de la viña a ver si encuentra frutos esta vez. Sabemos que no va a encontrar mucho, pero hagamos nuestra parte para ser encontrados entre los que trabajamos para su obra, ¿sí? Entonces ahí tenemos la tercera fiesta, ¿sí? Que empieza con la cosecha de los frutos y los tabernáculos, ¿sí? Con la cual se va a consumar la semana. Durante todo el milenio vamos a vivir en tabernáculos. Esto representa la plenitud de Mashiach con el hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a vivir en tiendas? ¿Que vamos a vivir de esa manera? No. Eso quiere decir simplemente, ¿quiénes son los tabernáculos? Lo vamos a estudiar en breve, pero los tabernáculos somos nosotros mismos, justamente. Eso es la convivencia de Elohim en la tierra, en los tabernáculos de los hombres. Justamente eso representa. Entonces, durante el milenio vamos a estar en la era de Sukkot, viviendo en tabernáculos. O sea, nosotros somos los tabernáculos, nuestros tabernáculos humanos, con una plenitud hasta hoy desconocida, porque hasta hoy va a haber un nuevo derramamiento que va a ser muy superior a lo que hemos conocido. En simbología espiritual, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el tiempo inicial de creyentes, ¿no es cierto? Cuando recibimos la semilla, después viene Shavuot y el crecimiento de esa semilla a través de nuestra santificación por el Ruach. Y finalmente entramos en Sukkot y ahí recibimos una parte, al menos la plenitud, otra parte se estará preparando justamente para recibirla al final. Hemos visto con las ordenanzas en Shemot del 21 al 23, todos los mishpatim, ¿no es cierto? Que primero tenemos que vivir en Mashiach, entonces, y luego introducir a los demás en este deleite que es un descanso, un refrigerio y una comida. Hay muchas más personas que vienen caminando atrás nuestro en el desierto, y cuando nosotros entramos en la tierra, simbólicamente, porque cada uno tiene una época diferente, no estamos hablando ahora de lo corporativo y lo general, sino de lo particular, como piedras, lo que nos toca a todos a lo largo de nuestras vidas personales, tenemos que ayudar a los que vienen detrás, ¿sí? Entonces, esta es la manera de ver a todas estas cosas. Alabado sea Yahweh, ¿sí? Porque ya estamos disfrutando y de forma muy plena a Elohim tipificado justamente en estas tres fiestas. El punto 18 es: la sangre del sacrificio de Mashiach no debe ser ofrecida con pan leudado. En Shemot del 23, 18 y 19 nos da estas cosas, ¿no es cierto? Y dice: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado. Esta es una advertencia, ¿sí? No debemos mezclar la redención de Mashiach con nuestra vida pecaminosa, evidentemente, y sin embargo están ahí las dos juntas. Así que esta es una advertencia para vivir de forma separada, a pesar de que tenemos las dos cosas acá adentro. La carne por un lado, la carne es levadura, y el ruach es justamente la sangre del sacrificio, ¿sí? Entonces, cuando la gente venía a esa fiesta, no podían mezclar la sangre del sacrificio con el pan leudado. Si esto indica que no debemos mezclar la redención de Mashiach con nuestra vida pecaminosa. Pongámonos eso para entenderlo correctamente. Para eso salimos del mundo, o sea, en Pesach, ¿no es cierto? Salimos del mundo y entramos en el desierto, que es Shavuot, que representa la santificación, como ya vimos. La sangre del sacrificio representa la redención de Mashiach y el pan leudado, nuestra vida pecaminosa. Y eso queda bastante claro. La fiesta de los panes leudados dura 7 días, porque aún en el séptimo día, que es el milenio, ¿sí?, va a haber levadura que deberá ser limpiada. En el milenio, Hasatán no va a estar, sí, pero nuestra carne leudada, sí, la carne de la mayoría
todavía, va a estar todavía, y eso probará al mundo que el único culpable de los pecados es el propio ser humano. 7 días dura la fiesta y en el octavo día son presentadas las primicias, ¿no es cierto? Ahí sí ya vamos a estar después del juicio y ahí va a ser la gran fiesta de la semana completa, ¿sí? Acá tenemos dos cosas que son diferentes, y esta va a ser la resurrección después del juicio del gran trono blanco. Estamos hablando de la segunda resurrección, la primera ya tuvo lugar. La sangre y la levadura son dos cosas diferentes. Una habla de la salvación y la otra de la santificación. Entonces, sí, es hora de abandonar la mala costumbre proveniente del defectuoso cristianismo que insiste en eliminar la santificación. Normalmente se acuerda siempre de la sangre, pero deja de lado las hierbas amargas, ¿no es cierto? Y el pan sin levadura. Si queremos disfrutar la redención de Mashiach, tenemos que dejar de lado nuestra vida pecaminosa y caminar en la obra que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ella y finalmente podamos producir fruto. El punto 19 son las riquezas de Mashiach deben ser nuestro deleite hoy, ¿sí? Y la grasa de mis ofrendas festivas no se dejará hasta la mañana, dice. Según este pasuk, la grosura de la fiesta de Elohim, que es Mashiach, ¿no es cierto? Porque la mejor parte que era ofrecida siempre incluía la grosura. Y si la mejor parte es para Yahweh, la mejor parte es Mashiach, evidentemente. Así que eso no debe permanecer para el día siguiente, porque no puede ver la noche, no puede pasar la oscuridad, por así decir. Esto significa que las riquezas de Mashiach tienen que ser para nuestro deleite con Elohim hoy mismo, en el momento en que las disfrutamos, no para mañana, no dejamos nada para mañana, ¿sí? Tenemos que disfrutarlo en el día y no aplazar, no dejar las cosas para el día después, evidentemente. El punto 20, las primicias de los frutos son llevadas a la casa de Yahweh, ¿sí? Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Según este pasuk, las primicias de los primeros frutos entonces tenían que ser llevadas a la casa. Esto tipifica a Mashiach como la primicia, sabemos, ¿no es cierto? Que son llevadas a la morada de Elohim para su satisfacción. Este pasuk no habla simplemente de las primicias, habla de las primicias de los primeros frutos. Mashiach es la primicia de todo, pero los creyentes que dan frutos son el resto de las primicias, ¿no es cierto? La cosa tiene que ser continuada a lo largo de la historia, tiene que haber reproducción y crecimiento. Así que estos serán los vencedores en su momento y después vendrán otros y otros y otros. Esa es la idea. Y así que esto hará de la cebada los primeros frutos llevados al templo, a la casa de Elohim, para su satisfacción, para dar inicio a la era de Sukkot. Cada aspecto de nuestra experiencia de Mashiach debe ser llevado directamente entonces a Elohim. El punto 21 es el famoso no cocer al cabrito en la leche de su madre, ¿no es cierto? Este pasuk ha quebrado la cabeza de miles de creyentes por siglos, tanto judíos como creyentes, verdaderamente. Así que examinemos cómo y por qué la enseñanza de la congregación sobre este tema de si consumir o no carne y productos lácteos juntos, por ejemplo, ¿no es cierto?, difiere de la enseñanza judía. ¿Cuáles son los orígenes de esa enseñanza judía? Porque ellos dicen, tienen una doctrina de no comer carne y leche juntos, ¿sí? Por este pasuk mismo, ¿sí? Entonces, esta es una de las principales leyes dietéticas judías que determinan si ese alimento es o no kosher. ¿De dónde lo sacaron? ¿Está en el Tanaj verdaderamente? Yo revisé muchas páginas diferentes sobre el judaísmo y todas estuvieron de acuerdo con la enciclopedia judía, así que dice esto en su artículo: prohibición de comer leche y carne juntos. La prohibición de comer carne y leche o alimentos derivados de ella se menciona por primera vez en el Talmud, pero los rabinos se remontan al mandamiento bíblico: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Sin embargo, se aplica tanto a las aves de corral como a las de mamíferos. Los alimentos derivados de la carne de mamífero o aves de corral se conocen como fleishig. Los derivados de la leche, como el queso, el cuajo, los pasteles hechos con leche, se conocen como milhig. Todos los demás alimentos son neutros, o sea, minig o parve, incluidos pescado, huevos, todas las verduras y frutas, ¿sí? En consecuencia, se pueden comer junto con platos de leche y carne. Sin embargo, este último solo se puede comer con 6 horas de diferencia. Las personas escrupulosas tienen cuidado de tener 2 juegos de platos, recipientes de cocina, utensilios de mesa para eliminar cualquier posibilidad de contacto de la parte más pequeña de uno de los 2 tipos de alimento con el otro. Inclusive, les cuento que tienen heladeras separadas también. Así que tengamos en cuenta
comenta que dice que esta doctrina fue mencionada por primera vez en el Talmud. Sin embargo, ¿qué es el Talmud y qué autoridad tiene? ¿Es como las escrituras, la palabra inspirada de Elohim? No. Ya sabemos que no. Así que es una especie de enciclopedia de los pensamientos de los rabinos, ¿sí? Incluye un conjunto de comentarios, como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, cómo está conformado el Talmud, ¿sí? Y estos comentarios datan de los siglos III al VI, normalmente después de Mashiach, y recopilan supuestamente anteriores. Y aproximadamente fueron dados 2 milenios después de que Elohim ya había dado sus leyes a Israel en el monte Sinai. Así que son opiniones bastante alejadas históricamente. La enciclopedia judía dice que son los rabinos los que rastrean su doctrina de la leche y la carne hasta Shemot, ¿no es cierto?, los que establecen esa relación, ¿no es cierto? ¿Será que lo rastrearon con precisión? Vamos a examinar el contexto inmediato del pasuk. Dice, lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu poderoso. No cocinarás un cabrito en la leche de tu madre. Ese es el pasuk completo, que es el 19 del capítulo 23 de Shemot. Las escrituras entonces son claras con respecto a las carnes limpias e impuras. Pero este pasuk realmente dice que la carne y la leche no deben ser comidas juntas. No, no dice eso, para nada. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que el pueblo de Elohim no debe cocinar un cabrito en la leche de su madre. No inventemos cosas, no agreguemos. ¿Sí? Bashal es una palabra hebrea para hervir o hacer un estofado, un guisado, ¿sí? Entonces, ¿por qué harían eso? ¿Por qué alguien consideraría cocinar un cabrito en la leche de su madre? ¿Sí? ¿Por qué Elohim trajo esto? Atención, ¿no es cierto? ¿Por qué lo menciona en ese momento? ¿Por qué iban a pensar en hacer semejante cosa? ¿Cómo se les podría ocurrir? ¿No? Incluso si lo hicieran, ¿qué es lo que estaría mal en ese caso? Según varios comentarios bíblicos, los paganos de esa época y de esa área tenían un rito de fertilidad que consistía en hervir a un cabrito en la leche materna, ¿no es cierto? Y rociar el caldo como una especie de encanto mágico, como una especie de hechizo en los jardines, en los huertos y en los campos, ¿no es cierto? Lo hicieron con la esperanza de aumentar el rendimiento de sus cultivos, se supone. Esto es lo que dice el tesoro del conocimiento bíblico sobre este pasuk. El verdadero sentido de este pasaje parece ser el asignado por el doctor Cudworth de un comentario de un judío caraíta. Era una costumbre con los antiguos paganos, cuando se habían reunido con todos sus frutos, tomar un cabrito y hervirlo en la leche de la presa. Después, de una manera mágica, daban vueltas y rociaban todos sus árboles y campos y huertos y jardines con ella, pensando por estos medios que deberían hacerlos fructíferos y producir más abundantemente en el año siguiente. Por lo tanto, Elohim prohibió a su pueblo en el momento de su reunión, ¿no es cierto?, usar cualquier rito tan supersticioso o idólatra. Así que se le puede dar alguna importancia a este comando aparentemente anticuado, ¿no es cierto?, que está refiriéndose a un proceso, un hechizo de fertilidad tan antiguo que casi no hay registros, ¿no es cierto? Y hay muchos que no están seguros de aceptar la definición. ¿Puede tener algún significado hoy esto? ¿Cuántos del pueblo de Elohim hoy tienen cabras? Yo pregunto, ¿no es cierto? Como para poder llegar a practicar esto. Sabemos que si un mandato se repite en las escrituras, ¿no es cierto? Entonces ese mandato es doblemente importante. Si lo creamos o no, este comando se repite 3 veces. Esa es la cantidad de veces que aparece en las escrituras. Así que podríamos considerarlo como muy importante realmente. Por esta razón tenemos que dar un vistazo a las escrituras apropiadas y a su contexto. Antes de dejar Shemot 23, observemos el contexto completo de este pasuk. 3 veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de los ácimos comiendo pan ácimo por 7 días como te he mandado, el tiempo establecido en el mes de Abid, porque de él salieron ustedes de Mitzrayim. Y nadie aparecerá ante mí con las manos vacías, y la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste en el campo, y la fiesta de recolección al fin del año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante del Hadon Yahweh. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y la grasa de mis ofrendas festivas no se dejará hasta la mañana. Lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu poderoso. No cocinarás un cabrito en la leche
leche de tu madre. Así que este es el contexto, ¿no es cierto? Acá. En este pasaje, incluido el Pasuk 19, Elohim está dando instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer en sus días de fiesta. La primera repetición de este mandato la tenemos en el capítulo 34 de Shemot. Y nuevamente el contexto trata sobre el mantenimiento apropiado de las fiestas de Elohim. Dice, celebrarán la fiesta de los ácidos comiendo panes sin levadura por 7 días, como les he ordenado, al tiempo establecido del mes de Abib, porque en el mes de Abib salieron ustedes de Mitzrayim. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja. Pero la primer cría de un asno lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo. Y debes redimir a todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día cesarás de tu trabajo aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. Observarás la fiesta de Shavuot, semanas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo y la fiesta de la recolección a fin de año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Hadón Yahweh, el Elohim de Israel. Yo expulsaré naciones de tu camino y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tus tierras cuando subas a presentarte delante de Yahweh, tu Elohim, 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y el sacrificio de la fiesta de Pesach no se dejará hasta la mañana. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. La tercera y última aparición de este comando se encuentra en Devarim 14. Y como vimos, el contexto es el segundo diezmo y la preparación adecuada de la observancia de las fiestas de Elohim. No comerás nada que muera por sí mismo, nada que haya muerto de muerte natural. Dáselo al extranjero que haya en tu comunidad para que coma, y puedes vendérselo a un forastero. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. No debes servir un cabrito en la leche de su madre. Debes apartar cada año 1/10 parte de todo tu producto de tu siembra que se trae del campo. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite, de las primicias de tu manadas y rebaños en presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde él escoja establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yahweh tu Elohim siempre. Si la distancia es muy grande para ti, no puedes transportarlos, porque el lugar de que Yahweh tu Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yahweh tu Elohim te ha bendecido, puedes convertirlos en dinero. Envuelve el dinero y llévatelo al lugar en que Yahweh tu Elohim ha escogido. Gasta el dinero en todo lo que desees, ganado, ovejas, vino u otra bebida embriagante, o cualquier cosa que desees, y debes festejar allá en la presencia de Yahweh tu Elohim y regocijarte con tu familia, pero no descuides al levita de tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como tienes tú. Entonces, a través de estos mandamientos, Elohim le dice a su congregación del Tanaj que guarde los días santos en la forma en que él les dice que lo hagan, sino de la forma que los kenanitas y egipcios solían guardar sus días, ¿no es cierto? Entonces, que no aplicara ninguna fiesta pagana, ningún ritual pagano que hubieran, con el cual hubieran tenido algún contacto, del cual conocieran cómo se realizaba, que no pueden mezclarlo absolutamente con sus fiestas, porque esa es la tendencia que tenemos. Y estamos ahora cerca de una de esas tendencias, ¿no es cierto? Cerca de la Navidad. Hola Nicolás, shalom. Entonces, podemos aplicar estos principios, los principios de estos mandamientos a la congregación de Elohim, ¿no? Y sin malinterpretarlos, como han hecho los rabinos judíos. No necesitamos decir que eso quiere decir que no podemos comer carne y leche juntos, pues no tiene nada que ver, ¿sí? El pueblo de Elohim hoy debe guardar sus días santos anuales como Él nos ordena, no tratando de duplicar los métodos y las trampas de las antiguas observancias paganas que ha incorporado plenamente Navidad, Año Nuevo, San Valentín, Cuaresma, Pesach, Halloween, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente cómo son todas estas fiestas, todas las locales que se multiplican por millares. Entonces, finalmente, ¿está permitido entonces comer carne y productos lácteos juntos? Sí, por supuesto. No hay ninguna prohibición a ese respecto. De hecho, Elohim siempre lo ha permitido. Sepamos, nuestro hermano mayor, que es nuestro ejemplo de justicia, que es Yahshua HaMashiach justamente, mezcló ambos productos en una comida que fue preparada para él por
Abraham y Sara, cientos de años antes de Moshe. Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Mamre. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Abraham tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Tomó mantequilla, tomó leche y carne y los puso delante de ellos y los esperó debajo del árbol mientras ellos, ¿qué estaban haciendo? Rechazando eso, no, ellos comían. Entonces, podemos decir que Yahshua, que es Yahweh llamado directamente, ¿no es cierto?, hubiera violado una de sus propias leyes en presencia de sus siervos humanos, porque Yahshua es la manifestación física de Yahweh, sabemos, ¿sí? La respuesta es un rotundo no, evidentemente. Así que es sorprendente lo que Elohim nos revelará si tratamos de profundizar un poco más en su palabra, ¿sí? En vez de estar preguntándole a terceros que establecen cosas, vaya a saber uno por qué es lo que se le cruza por la cabeza. Así que conozcamos mejor la palabra de Elohim estudiándola todos los días. Entonces, si se nos pide y cuando alguien nos solicite, estaremos en mejores condiciones para dar respuestas efectivas sobre todas nuestras creencias. En estos capítulos del 21 al 23, entonces vemos un cuadro descrito por las ordenanzas acerca de cómo nosotros, los pecadores caídos, fuimos redimidos por Mashiach y hemos subido hacia él para disfrutar de él como nuestro descanso y libertad, nuestra ciudad de refugio, ¿no es cierto? Este cuadro nos muestra también cómo debemos vivir en Mashiach, cómo suministrar descanso y alimento a los demás. ¿Sí? Aprendimos todas estas cosas. Además, las 3 fiestas anuales representan el pleno deleite de Elohim en Mashiach, ¿sí? Con las fiestas de la siega, tabernáculos, ¿no es cierto? Señalando todo este deleite en el milenio. Entonces, ¿será que esto no es una revelación de la edificación de Elohim? Alabado sea Él por este cuadro que nos ha dejado aquí para que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? No deberíamos leer las ordenanzas según las letras impresas, porque Shaul nos dijo, ¿no es cierto?, que la letra mata, pero el Ruach vivifica. Tenemos que orar, leer estos pasukim, tener comunión sobre ellos para apreciar el cuadro maravilloso que presenta, porque todo esto presenta pasos que son dados y no podemos quedarnos en los pasos del pasado. Creo que es útil considerar en su conjunto el cuadro presentado por las implicaciones, las indicaciones y el significado de las ordenanzas, todas que hemos estado viendo en estos 2 posts. Estas ordenanzas revelan que hemos subido a Mashiach, que lo tomamos a él como nuestro refugio, ¿no es cierto? Que ahora disfrutamos de que descanso y libertad en él, que toda nuestra vida está en él y que espero quede claro, no se trata de que él hizo todo por nosotros, así que vamos al viva la pepa. Mashiach fue nuestro sustituto como sacrificio por nuestros pecados. En primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nos dice Shaul, ¿no? Pero el problema del pecado en singular, la vieja raíz del pecado, si no es tratado por la salvación, sino por la santificación. Esto es algo que debemos comprender porque no se entiende correctamente, ¿sí? Y esto porque por cómo se hace esto, por medio de pasar ese tiempo de desierto, ¿sí? Que es Shavuot, ¿sí? Trabajando en nuestra tierra interior, algo que el cristianismo lamentablemente ha dejado de lado, lo ha tirado a la basura como diciendo ya no es necesario, asegurando que ya todos son victoriosos. Y solamente han recibido la salvación y perdón de los pecados, pero su viejo hombre y su naturaleza caída, donde se encuentra la raíz del pecado, ¿no es cierto?, jamás es tratada. Entonces, por eso vemos tantos victoriosos perdedores, ¿no es cierto?, fracasados y deprimidos y frustrados. ¿Por qué? Porque no se consigue es la realidad que les están prometiendo. ¿Sí? En verdad es este proceso de santificación, de purificación y de limpieza interior lo que trabaja nuestra tierra interior. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra tierra interior si no pensamos lanzar la semilla y decirle crece? No es así como se trabajan las cosas, ¿no es cierto? Necesitamos trabajar la tierra, regarla, cuidar la planta y todo para hacer crecer la semilla del nuevo hombre, mientras que al mismo tiempo golpeamos nuestro cuerpo y lo sometemos al madero, como dijo Shaul, ¿no es cierto? Para sujetarlo al control de nuestro nuevo hombre, a través del Ruach, evidentemente. Entonces, cuando desarrollamos nuestro nuevo hombre interior, estamos haciendo crecer a Mashiach, por lo tanto, tenemos la mente de Mashiach. De esa manera empezamos a tenerla, no la tenemos en plenitud, sino
camino que va creciendo, es un desarrollo, ¿sí? Y eso sí le permitimos espacio, porque necesitamos dejarlo crecer. Pero la mayoría insiste en avanzar usando la mente, los pensamientos y los sentimientos del viejo hombre, o sea, de la carne. Y por eso continúan siendo carnales. Y poco y nada avanzan, están estancados y se enojan y gritan y patalean. ¿Por qué? Porque se sienten frustrados, y es lógico que se sientan frustrados. Están tratando de hacer algo con las herramientas equivocadas. La carne no puede ser maquillada, debe ser sometida al madero, que es lo que las escrituras nos dicen. Esa carne ya ha recibido su sentencia de muerte. Y sin embargo, aún está viva en nuestro interior, mal que le pese a la mayoría. Todavía no hemos recibido la promesa final, el cumplimiento de la promesa dentro de la cual estamos. Y nosotros necesitamos desarrollar nuestro nuevo hombre o no vamos a tener con qué resucitar. Vean bien lo que se dice, no vamos a tener cuerpo, ¿sí? Preparado para resucitar allá. Cuando pasemos por el fuego se va a quemar todo y no va a quedar nada, absolutamente. El cristianismo se ha encargado de transmitir la idea de que el milenio es casi igual a la eternidad, o sea, un tiempo sin problemas, por lo tanto sin esfuerzo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que durante el milenio habrá personas creciendo aún en Mashiach, ya lo sabemos. Y la prueba de que nada será perfecto y idílico como un poema bucólico es el hecho de que al final tenemos el problema de Gog y Magog. Cuando se cumplan los 1000 años, o sea, al final del milenio, al Satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. ¿Cómo se los congrega? Diciéndoles, vengan, vengan, sí vamos, dicen todos. Eso quiere decir que no hay nada de bucólico, nada de perfecto. El número de ellos es como la arena del mal, dice Gigalut en el capítulo 20. En el inicio del milenio, que mejor deberíamos llamar el comienzo de la era de Sukkot, ¿no es cierto? Serán levantadas las primicias, que son los vencedores, no todos los creyentes, como asegura el cristianismo. Esta será la primera resurrección, como está escrito. Todas estas cosas están mejor explicadas más en profundidad en la serie de la cebada, el trigo y las uvas. De manera que tenemos que comprender que de nuestra santificación actual depende el momento de nuestra resurrección. Si tomaremos la primera, si tomaremos la segunda. En el primer momento solo resucitarán aquellos que, como se dice, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Nosotros los que estamos en Mashiach y lo tomamos a Él como nuestro descanso y libertad, tenemos que aprender a vivir en Él, pero también a hacerlo crecer en nosotros mismos para tener su mente. Si tenemos la mente de Mashiach, ¿acaso quebrantaremos la Torah, que es el mismo? Él es la Dabar. Y vamos a creer, él se quebrantaría a sí mismo, es ridículo. Si nosotros tenemos su mente y llegamos a tener su naturaleza, ¿vamos a quebrantarla? Evidentemente no, ¿no es cierto? Por eso Yahshua aseguró que no vino a abolir la Torah. ¿Cómo va a venir a abolirse a sí mismo? Sino a cumplirla, de manera que así nos estaba dando la libertad de la condena que estaba sobre nosotros y cumpliendo también la promesa del Padre. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh. Vean bien cómo es la cosa. Cuando la ley está escrita, nadie necesita explicarle a nadie. Hoy todos necesitamos ser explicados. Por lo tanto, no hemos llegado al punto final, ¿sí? Y nadie necesitará decirle eso porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. ¿Cómo puede ser eso? Porque la ley es parte de su naturaleza. Sería como un manzano. ¿Qué va a hacer ese manzano? Y va a hacer lo que yo le pida, va a dar manzanas. Evidentemente, el manzano va a dar manzanas, porque para eso tiene esa naturaleza de manzano en su interior. A través de Mashiach, Yahweh ya cumplió con esta promesa, ¿sí? Cuando creemos en Él, lo recibimos en nuestro interior y nosotros tenemos la garantía del Ruaj, y eso es real y eso es concreto, pero también es parcial. Y si Yahshua es la Torah, evidentemente cuando lo recibimos, esa Torah comienza a ser grabada en nuestros corazones.
¿sí? Que vaya, si lo dejamos. La mayoría lo deja ahí cerrado el paquete. La mayoría se conforma solamente con la salvación. Si realmente vivimos a través de nuestro nuevo hombre, o sea que lo hacemos crecer, ¿sí? Por el Ruaj y no por nuestra vieja carne, jamás se nos ocurrirá transgredir el menor de estos mandamientos, como dice Matías en el capítulo 5, ¿sí? Tanto en su forma física como en la espiritual. Por este motivo, Yeshua agrega: porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Y los escribas y los fariseos sabían perfectamente y al dedillo cómo cumplir físicamente todas esas cosas. No se les podía realmente decir nada, porque eran sumamente estrictos, sumamente minuciosos. Y sin embargo, no les servía absolutamente de nada, porque les faltaba evidentemente que eso fuera parte de su naturaleza. Ellos se ocupaban de la parte material y muerta y nada más. Entonces, por estar en Mashiach como nuestro refugio, ya hemos dejado la esclavitud, ¿verdad? Ya no estamos en la caída, porque esa es la parte de la promesa, parte de nuestra salvación. Nuestros pecados han sido perdonados y nuestra condición pecadora está restringida a nuestro viejo envase. O sea, él la pone dentro de nuestro viejo hombre y lo guarda acá. Y acá pone al nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que crecer porque vienen semillas, ¿sí? Entonces, no podemos creer de cualquier manera que eso es todo. Obviamente. Ahora es necesario hacer crecer al nuevo hombre, ¿no es cierto?, para producir fruto, para que cuando el encargado de la viña regrese encuentre mucho fruto. ¿Sí? En Mashiach fuimos liberados. Esto nos recuerda las palabras de Shaul. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? En Mashiach somos libres y disfrutamos del caso. Eso es cierto, en él no hay ninguna condenación. Pero si él no crece en nosotros, no daremos fruto, que es el fruto del Ruaj. Entonces, ¿qué tendremos en nuestro interior? Nosotros, el viejo hombre, nada más. ¿Sí? Por eso hay tanta contienda, confusión, dudas, que es parte del miedo, ¿sí? Falta de comprensión y sabiduría y mucha desconfianza entre todos los creyentes, porque no hacen crecer su Mashiach interior. Por mucho que protesten y griten y pataleen, sus mismas vidas dan fe de que no lo tienen crecido. Entonces, resumiendo, 4 asuntos importantes conciernen a vivir en Mashiach. Primero tenemos que tener la plenitud de la cosecha y también el lagar de las prensas, ¿no es cierto? Como vino, se rebosó del vino, del aceite, y ofrecerlo a Elohim, compartirlo con la congregación. La plenitud es la plenitud del producto ganado por trabajar en Mashiach como la buena tierra y hacer crecer a Mashiach como nuestra semilla interior, ¿sí? Por lo tanto, la plenitud de la cosecha nos conduce a la siega de ¿qué? De trigo nada más, así para que hagamos un pan. No, son ricas experiencias de Mashiach, todas son experiencias de Mashiach, ¿sí? Nosotros los que vivimos en Mashiach verdaderamente tenemos que experimentarlo a él, solamente a él. ¿Sí? Experimentar a Mashiach significa trabajar en él, cultivarlo, cosecharlo, tenerlo acá adentro y empezar a pensar como él piensa. ¿Sí? Como de la misma manera que una persona cuando está muy enamorada de otra, se casan y comienzan a pensar las dos hacia un mismo lado y la persona sabe lo que la otra persona está pensando porque se conocen a fondo y comienzan a ser verdaderamente una sola carne. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Mashiach. Él está en nosotros, somos una sola carne. Ya tenemos una promesa, por así decir, de esas bodas que vamos a experimentar, ¿no es cierto? Y ya tenemos esa orden de tener la mente de Mashiach. Por lo tanto, entonces necesitamos unificarnos con él. Si trabajamos en Mashiach de esta manera, ¿no es cierto?, vamos a tener esa plenitud de cosecha para ofrecerla a Elohim y a los demás hermanos, para tener ese año sabático con el cual alimentar a otros. Y de otra forma no vamos a tener más que frutas que seguimos comprando en el mercado, como hacen tantos, ¿no es cierto? Cosas reales, cultivadas y procesadas por otros, que la gente ofrece en sus fiestas rituales. La cosecha real es solo la manifestación externa de lo que debe estar sucediendo en nuestro plano espiritual. Si allá adentro no está sucediendo nada, lo que esté siendo manifestado afuera va a estar completamente vacío, va a ser una cáscara y nada más, ¿sí? A él no le interesan los alimentos que le llevamos. Vamos a ver si nos entendemos de una buena vez, ¿sí? Sino que comprendamos que Él es en verdad nuestro alimento. Si no nos alimentamos de Él, no vamos a producir el fruto correcto. Entonces, cuando le llevamos nuestros frutos espirituales, el Mashiach creciendo en nosotros,
él queda satisfecho y ambos disfrutamos a Yeshua. Junto con la plenitud de la cosecha, entonces tenemos que tener el lagar con las prensas de vino y aceite. Como ya sabemos, este lagar presenta las experiencias a través de los sufrimientos del madero. El madero es como una prensa, ¿no es cierto? Como ya dijimos. Entonces, mientras vivimos en Mashiach, tenemos la plenitud de la cosecha, que es la alegría, y también el lagar de las prensas, ¿sí? Que viene a través del sufrimiento, pero que nos lleva a dónde? Nuevamente a la alegría, porque el vino es la alegría, ¿sí? Pero viene a través del sufrimiento y también a la unción. En otras palabras, tenemos que tener todas estas experiencias y a través del madero. Entonces, esto nos da la plenitud y nos proporciona todo lo que necesitamos presentarle a Yahweh. En segundo punto, tenemos que tomar siempre la posición de personas redimidas por Mashiach como nuestro sustituto y separadas para Elohim. Esto es esencial, esto es básico para un montón de cosas que vamos a seguir viendo. Entonces tenemos que declarar a los demás, al mundo, ¿sí? Particularmente a nuestros parientes, que como primogénitos en Adán, nuestro destino es ser aniquilados por Elohim en su justicia. No obstante, fuimos redimidos por medio de Mashiach como el Cordero de Pesach y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos redimidos, ya no tengo nada que hacer por mí misma, no me pertenezco, fuimos comprados por precio, que es la sangre de Yeshua. Ahora pertenecemos a quien, al que nos compró, evidentemente. Tenemos que recordar esto y después declararlo a los demás todo el tiempo. En particular, los padres deberían testificar a sus hijos que no pertenecemos al mundo, darles ese ejemplo, ¿no es cierto?, de vida, porque eso ya los prepara para estar creciendo dentro de esos conceptos. Y si un niño le pregunta a su padre por qué no desea ganar dinero como hacen los demás, el padre debería contestarle que él fue comprado, fue redimido y ahora debe ser separado para Elohim. Merecía morir, pero en lugar de eso fui redimido. Entonces ahora yo no puedo estar deseando las cosas del mundo, tengo que desear lo que Mashiach desea que deseemos, ¿no es cierto? Y por eso motivo, porque obedezco y hago lo que él desea, ahora puedo extender su cobertura sobre ti como hijo, sobre tus hermanos, sobre tu mamá, ¿no es cierto? Y sobre nuestra familia en general, para que seas guardado hasta que asumas esa responsabilidad por ti mismo. Y ya le estamos dando el ejemplo para que comprenda y asuma esa responsabilidad verdaderamente. Esto es muy, pero muy importante. En tercer lugar, si queremos vivir en Mashiach, tenemos que ser un pueblo santo, un pueblo Kadosh, permaneciendo en el terreno de nuestra redención en Mashiach, en un plano espiritual, evidentemente, porque no se nos dice que salgamos del mundo, ¿sí? Y de nuestra separación para Elohim, permanecer firmes contra todas esas cosas que se nos vienen encima una y otra vez a través de las personas que amamos, de las personas que no amamos, a través de todo, del sistema y de cada cosa que nos rodea y que tocamos a lo largo del día, ¿no es cierto? Necesitamos mantenernos siempre en nuestra posición, salir del mundo y volver a la posición espiritual. ¿Eso se puede hacer en la carne? No se puede hacer en la carne. La carne quiere todo lo que está en el mundo, le encanta, ay, qué lindo todo. Pero si estamos en el Ruach, abominamos de todas esas cosas que la carne tanto desea y tanto le gusta, ¿no es cierto? Entonces necesitamos salir de la carne y colocarnos en el Ruach. Ser saturados de Mashiach, entonces, consiste en ser un Mashiach hombre, un Mashiach mezclado con nosotros, una persona verdaderamente santa, no por nosotros, por nada de lo que hagamos, sino porque Mashiach está en nosotros y nosotros nos posicionamos en él. Y en cuarto lugar, entonces, no debemos comer nada que tenga la naturaleza de la muerte. Y esto también estamos hablando de alimentos espirituales en este momento. ¿Sí? Esto es tipificado por la ordenanza relacionada con el hecho de no comer la carne de animales desgarrados, ¿no es cierto?, por las bestias del campo. Si no comemos esa carne desgarrada, entonces, ¿qué deberíamos comer? Tenemos que compartir ¿de qué? Los sacrificios muertos por Elohim, ¿no es cierto?, en el altar, que son los que a él acepta, y no la carne desgarrada por Hasatán, por sus demonios, o por los ángeles malignos que están en el campo, ¿sí?, que es el mundo. Mashiach tiene que ser nuestro único alimento espiritual. Tenemos que comer de él conforme a la manera de Elohim, como él indica, donde él indica y cuando él indica. Somos hombres santos, somos Kadoshim separados para Elohim, saturados por Mashiach, por lo tanto, solo Mashiach puede ser nuestro alimento. Si comemos algo corrupto, evidentemente nos corrompemos y ya no tenemos a Mashiach. Si vivimos en Mashiach según todas estas ordenanzas, entonces ciertamente observaremos el día de Shabbat cada semana y también el año sabático cada 7 años, y no será ni siquiera un día de la semana ni un año
especial cada 7 años, sino que será cada día de nuestras vidas, ¿sí? Esto es tomar a Mashiach como nuestro descanso para beneficiar a los demás con el descanso y los alimentos. No debemos decir, bueno, me voy a preparar y en un momento voy a poder llevarle alimento espiritual a los demás, lo voy a hacer una vez cada 7 años. No, evidentemente que no, eso tiene que ser una continuidad. Una vez que estemos capacitados, vamos a salir y vamos a vivir nuestro 7º año continuado, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que debemos empezar a comprender, que lo pequeño es para dar la explicación básica y para enseñanza de los que todavía están dando los primeros pasos, y para los que vienen atrás, para nuestros hijos que son pequeños, y para que ellos empiecen a comprender cómo se ven esas cosas físicamente, pero necesitamos dar también el ejemplo correcto de cómo son espiritualmente. Si vivimos en Mashiach, si descansamos en él para el beneficio de los demás, entonces seremos introducidos en el pleno deleite de Elohim, como lo tipifican las fiestas, ¿sí? Y mientras disfrutamos de Elohim en Mashiach, ¿no es cierto?, tenemos que cuidar otros 3 asuntos suplementarios que son importantes. Primero, nunca mezclar la sangre de la redención con los panes sin levadura, ¿no es cierto? Esto significa que cuando disfrutamos de Elohim en Mashiach, no debemos poner la redención de Mashiach junto con nuestra vida pecaminosa. Tenemos que sacar el pecado, necesitamos sacar todas esas cosas. Si queremos aplicar la redención de Mashiach, tenemos que abandonar nuestra vida pecaminosa. Ese es nuestro camino en el desierto, en el cual vamos dejando de lado toda nuestra vida pecaminosa. Si todo aquel que permanece en algún ámbito de esa vida antigua no puede aplicar la sangre de Mashiach y no puede compartir la fiesta, realmente está sucio. Si alguien había transgredido en alguna cosa, no podía participar de la fiesta, ¿sí? Sí hay otras opciones, sí hay un segundo Pesaj, todo eso lo vamos a ver en su momento, ¿no es cierto? No quiere decir que haya sido cortado y ejecutado para siempre, sino que simplemente está incapacitado. Así que es imposible disfrutar de la fiesta fuera de la sangre redentora de Mashiach, y si no salimos, estamos fuera. Entonces, cuando aplicamos la sangre, tenemos que abandonar nuestra vida pecaminosa. Esa es una orden, ese es un decreto y esa es una forma de vida que debemos empezar a ejecutar, y dejar de poner justificativos y todo, y dejar de escuchar a las personas que nos dicen, no, pero puedes hacer las cosas al mismo tiempo. No se puede. En segundo lugar, tenemos que disfrutar de la grosura, que es la parte más perfecta, más agradable de Mashiach, ¿no es cierto? Mashiach es la perfección, justamente, entonces tenemos que disfrutar de esa perfección, tanto como Yahweh disfruta de ella. Si nosotros tenemos que ser imagen y semejanza, tenemos que disfrutar de las mismas cosas, y Él disfruta de Mashiach y quiere que disfrutemos de Él. Entonces eso tenemos que hacerlo día tras día, sin esperar hasta el día siguiente. No podemos dejar nada de lo que está hoy para mañana. Si Él nos está haciendo experimentar alguna cosa ahora, es ahora. No decimos, estoy cansado, me voy a dormir, mañana charlamos. No, es hoy que tenemos que quedar ahí presentes y estar atentos, ¿no es cierto?, para lo que Él trate de mostrarnos en ese día. Así que no esperemos nunca al día siguiente. Y en tercer lugar, tenemos que guardar siempre lo máximo de nuestra experiencia de Mashiach para la satisfacción de Elohim, ¿sí? Estas son todas las cosas que hemos estado viendo en este estudio, ¿no es cierto? Ya que la ley de Elohim fue dada por Él, nos vuelve a Él, nos vuelve a llevar a Él, ciertamente. Por lo tanto, la ley de Elohim, con todas sus ordenanzas, se refiere a cosas espirituales, ¿sí? No a cosas materiales. Lo material es después que lo espiritual. Lo material existe porque lo espiritual existe. Ciertas ordenanzas se refieren a nuestra vida caída y a los pecados, al pecado, a Hasatán, ¿no es cierto? Y también a los demonios. Otras ordenanzas se refieren a Mashiach, a la redención, ¿no es cierto?, a nuestro deleite de Mashiach. Y en estos capítulos vamos a ver la edificación de Elohim, ciertamente. Eso es lo que estamos observando. Mucho más ahora cuando ya vamos a estar entrando en el tabernáculo. Entonces, aún podemos decir que Shemot 21 al 23 son una condensación de toda la escritura, por así decir, son los Mishpatim de Yahweh. Por el lado negativo vemos la caída del hombre, ¿no es cierto? Vemos a Hasatán, el pecado, los demonios, todas esas cosas negativas, pero por el lado positivo vemos a Elohim en su actuar, en su traer la solución, a Mashiach, al madero, la redención, el deleite de Mashiach. Vemos todas estas cosas que aparecerán mucho más adelante en su realización histórica verdadera, ¿no es cierto? Y vemos el pleno deleite de Elohim por la eternidad. Esta es verdaderamente la edificación de Elohim. Bueno,
Ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Dice Carla, entonces en el Shabbat hay que compartir la palabra más que otros días. Yo aprovecho para agarrar la escritura más tiempo, por ejemplo, porque a veces en la semana no lo hago. Bueno, lo correcto es hacerlo todos los días, como acabamos de ver. No dejar a la grosura de Mashiach para el día siguiente. El Shabbat es un símbolo para que empecemos a aprender que vamos a vivir en un Shabbat continuo. Por lo tanto, necesitamos empezar a entender que no lo vamos a practicar un día a la semana ni tampoco un año a cada 7 años. ¿Sí? Ahora no te puedo dejar descansar porque no es Shabbat. O ahora no te puedo alimentar espiritualmente, volver dentro de 6 años porque... Lo siento, dentro de 6 años es mi año sabático. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, justamente, al comprender eso, nos damos cuenta de que el día físico o el año físico es un símbolo de lo que tenemos que hacer todos los días. Eso tiene que ser hecho todos los días. Dice, a ver, Carla, yo tenía entendido que era por una cuestión de digestión. Lo de la carne y la leche se digiere mejor separados. Y eso lo dicen los rabinos, me imagino que son todos nutricionistas. En fin. Hola, Blanca. No interesan los argumentos que ellos coloquen o dejen de colocar. Yahweh no prohíbe eso. Entonces, prohibir eso es ponerse en el lugar de Yahweh y decir yo hago reglas tan importantes como las de Yahweh. Entonces, no es así. Hola, Lorena, bienvenida. Ahora te veo. Ah, hola, Marianita. Aleluya. Dice, ¿cómo podemos reconocer si comimos carne desgarrada espiritualmente? Si eso no nos lleva a Yahweh, si eso no nos lleva a Yahshua, si eso no nos hace crecer, si eso no le da gloria al Padre. Tenemos que buscar siempre ¿dónde? En los frutos. En los frutos reconocemos las cosas. Después con el tiempo obviamente necesitamos darnos cuenta de antes para no estar siempre comiendo y esperando a ver qué fruto nos da, obvio, ¿no? Bueno, eso va en crecimiento a medida que crecemos en él, que él crece en nosotros, tenemos su mente y entonces tenemos su discernimiento y vamos reconociendo más rápidamente todas las cosas. Pero si algo no reconocemos en este momento, en un momento en el que recién empezamos a caminar, bueno, miremos los frutos. Eso me trajo crecimiento, eso le trajo gloria al Padre, eso sirvió verdaderamente de edificación, edificó la novia, sirvió para la obra, trajo al reino, si no, no, es carne desgarrada, por así decir. Esa es más o menos una forma simple, ¿no es cierto? Porque en todo se trata de que todos vayamos creciendo y desarrollando la mente de Mashiach para discernir, justamente. ¿Qué te pasa ahora? Porque no sé de cuál de todas las respuestas me está diciendo, Carla. Porque te respondí todas juntas. Sí, ciertamente todo va en el crecimiento. Vamos creciendo y vamos empezando a aprender a discernir. Es como, qué sé yo, como todo, ¿no? Como cuando somos chicos y la vemos a mamá cocinar y bueno, de a poco vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Una cosa así, vamos viendo y eso se va metiendo en nosotros. Cuando llega el momento de ser madres para cocinar, bueno, ya sabemos cocinar bastante. No quiere decir que sepamos todo, pero sí sabemos hacer bastante. Y eso va dentro de cada uno de nosotros, de lo que le dediquemos a eso, ¿no es cierto? Y lo de ver el fruto después, bueno, es bastante primario, por así decir, se empieza por ese lado, no está mal, pero justamente la cuestión es llegar a ver, a reconocer desde la semilla, digamos, ¿no? A no tener que pasar por atragantarnos con toda la planta, ¿no es cierto? Para descubrir realmente al final. Bueno, de a poco se consigue. O sea, hay que digerirlo con calma, realmente todo esto y las que vienen en seguimiento son cosas bastante, entre comillas, revolucionarias, pero lógicas, absolutamente lógicas y creo que son las respuestas que muchos de nosotros hemos estado buscando por años a lo que es la ley, lo que es Mashiach y cómo se hacen todas estas cosas y vemos que son cuestiones de vida y no de obediencia externa nada más. Esa obediencia tiene que ser interiorizada y solamente se interioriza cuando Mashiach está en nuestro interior y lo permitimos crecer. Estás en bueno, cualquier cosa, no sé qué horario es allá, pero bueno,
Este es el horario normal. Después charlamos si querés para ver los horarios de todas las cosas, si querés participar de las reuniones que hacemos, que tenemos nosotros internas, que nos reunimos, oramos y hacemos otras cosas. Así que nos vemos. Así que cualquier cosa me decís. O a mí o a cualquiera de los chicos, ¿no es cierto? Cualquiera te puede indicar las cosas y ver después los horarios. En Puerto Rico creo que son 3 horas menos, ¿no es cierto? Que serían, ahora son las 19, serían las 16, si mal no. Y Lorena, también bienvenida. Sé que estás iniciando. Les cuento con los audios y oraciones. Me siento bien y quiero aprender a caminar en Mashiach. Shalom. Entonces también podemos charlar después acerca de los horarios para ver, para integrarse más en nuestras reuniones internas que hacemos. Ahora, por ejemplo, estamos empezando a revisar, vamos por la quinta o sexta charla, ¿no es cierto? Que nos reunimos y estamos estudiando entre todos la primera serie, esta es la segunda, ¿no es cierto? Porque esto es Éxodo y nosotros ya terminamos Génesis y lo estamos repasando. Entonces son formas de estar repasando las cosas para nosotros, para fijarlas, para los nuevos, para aprenderlas, para compartir y para estar justamente congregándonos entre todos en este maravilloso cuerpo de la novia que nos está dando. Eso, exactamente. Pero tengo tantas preguntas. Lore, bienvenida al club. Todos las hemos tenido y las seguimos teniendo, no te preocupes. Pero justamente para eso tenemos muchas reuniones en las cuales resolvemos todos los puntos. Pero bueno, se hace justamente caminando el camino de Mashiach, caminando el camino de Yahweh que nos ha dado a través de las escrituras. Ahora son las 18. Entonces tenés 1 hora menos. Nada más que acá. Bueno, está bien. No estás tan alejada, no estamos tan separadas. Hay hermanos que tienen mayores separaciones. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Estas charlas, como les digo, van a venir un par más que también se refieren a eso. Después ya arrancamos con el tabernáculo y como podemos ver, la ley no es una cosa externa, es una cosa que tiene que estar grabada internamente en nosotros, tiene que formar parte de nosotros. Nosotros no cumplimos la ley, nosotros expresamos la ley, nosotros somos la ley porque adentro de nosotros está Mashiach, que es la ley. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a aprender a exteriorizar, no un cumplimiento, otra vez me tengo que juntar el Shabbat, ¿no es cierto? Como dicen las escrituras que decían, están siempre contando los minutos a ver cuándo termina el Shabbat y pueden volver a ocuparse de sus cosas, les decía Yahweh, ¿no es cierto? No, tiene que ser toda una delicia para nosotros. ¿Cómo se puede ser una delicia para nosotros si es enemistad con la carne? El espíritu es enemistad con la carne. Tenemos que dejar de vivir en la carne y empezar a vivir en el Ruach. Avinu nos está mostrando tal cual nuestro plan es perfecto. Aleluya a Él, porque Él nos está guiando, Él nos está atrayendo cada vez más a su verdad. Confirmaste lo que pensaba de la resurrección. Bien, me alegro mucho. Ahora para eso me da miedito. Mejor dejar el miedo de lado porque el miedo se opone al amor y por lo tanto el miedo se opone a Mashiach. El miedo es opuesto a Mashiach porque Mashiach es amor. Yahweh es amor. Pronto, entonces el miedo es Hasatán. Dejemos al miedo de lado porque el verdadero amor lanza fuera todo miedo. En Él tenemos todo lo que necesitamos, no nos preocupemos porque tenemos no solo lo que necesitamos ahora, sino que todo, absolutamente. Si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no hay consultas, les recuerdo a todos que mañana tenemos las reuniones de oración. Para los nuevos, las chicas si quieren, Marianita y Lorena, después Carla se pone en contacto con ustedes, que le encanta charlar a ella y les dice todo bien los horarios. Mañana es a las 9:30 de la mañana, horarios de Argentina siempre, y 8:30 de la noche. Tenemos 2 reuniones en el día para los grupos de oración y ver cómo hacemos todo.
Él nos eligió, Él nos guía, Él nos llama y entonces tenemos que andar en sus caminos y no en los caminos del mundo. Gloria a Él. Así que, bueno, nos juntamos, nos reunimos y hablamos acerca de todas estas cosas. También en la charla más del martes confirmaste lo que pensaba sobre profanar el Shabbat, ¿verdad? El martes fue la primera de estas, que ya sé cuál es, sí, sí, también fue mencionado justamente. Pasa que ya estaba grabada y no la tengo tan firme así. Dice, bien, desde que me alegra muchísimo. Hola Eduardo. Y libre, exactamente. Él nos deja absolutamente libres, así que ahora necesitamos justamente empezar a ejercer esa libertad para vivir y ser transformados justamente en lo que tenemos que ser, ¿no es cierto? Ahora empezamos a ejercer esa libertad, lo cual sabemos que el mundo no aprueba, ¿no es cierto? Que siempre va a estar en contra, que Satán se va a oponer, nos va a decir a poner pruebas y todo lo demás, pero es parte del camino, ¿no es cierto?, de los creyentes. Ok, entonces ahora después nos ponemos de acuerdo y te avisamos bien, te pasamos todos los datos y los links a las dos. Sí, chicos, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, entonces nos vemos mañana. Les agradezco a todos la presencia como siempre y no se olviden de masticar todas estas cosas y digerirlas bien para que Mashiach siga creciendo en nuestro interior. Abba nos siga bendiciendo, nos siga iluminando y haciendo crecer en él. Shalom a todos, chicos. Hasta mañana.